Encuentra el volumen de una pirámide recta que tiene una base cuadrada en el plano psi en la que tanto x como, y están en el intervalo cerrado de -1 a 1 y el vértice es 0, 3, por lo que queremos el volumen de la pirámide de abajo. Si echamos un vistazo a la traza psi, tenemos este cuadrado de 2 por 2, ya que tanto x como y están en el intervalo cerrado de -1 a 1. Si proyectamos los bordes de la pirámide en la traza psi obtenemos estas líneas verdes dadas por x igual x. Para determinar el volumen podemos usar una integral triple en la que la función entera es 1, y S es la pirámide, o podemos usar una integral doble donde f of, y sería la superficie de la pirámide, y la región R sería la región en el plano psi. Vamos a encontrar el volumen usando una integral triple, pero también relacionaremos esto con la forma en que se vería una integral doble. Nuestra estrategia será encontrar el volumen bajo una cara de la pirámide y luego multiplica por 4 para determinar el volumen total si nos enfocamos en determinar el volumen debajo de este vértice. Entonces solo tenemos que enfocarnos en esta región en el plano psi, así que nuevamente encontraremos el volumen debajo de esta cara verde, y luego lo multiplicaremos por 4 para determinar el volumen total de la pirámide. Sigamos adelante y comencemos a configurar esto. Vamos a tener el volumen 5 igual a 4 el triple. Integral de 1 y dejaremos que 505 sea igual a dz dx. 510. Y ahora vamos a trabajar para determinar los límites de integración para z. El límite inferior de integración para z es 0, el límite superior está determinado por esta cara verde, y por lo tanto tenemos que determinar la ecuación de este plano verde. Determinemos 3 puntos en el plano. Este punto es el punto 1, menos 1, 0. Esto corresponde al punto 1 a 1 en el plano psi, y luego tenemos este punto aquí que es 1, 0. Que nuevamente corresponde al punto 1, 1 en el plano psi. Entonces tenemos el vértice que se da como 0, 0, 3. Y ahora determinaremos la ecuación de este plano verde. Recuerda que para encontrar la ecuación de un plano dados 3 puntos, tendremos que determinar un vector normal al plano. Para hacer esto, primero determina dos vectores en el plano usando estos 3 puntos, luego determina el producto cruzado para determinar un vector normal. Trabajemos en esto en la siguiente diapositiva para mantener las cosas organizadas. Dejemos que el punto A sea 1, 0, punto B sea 1, 0, y el punto C sea 0, 3. Y ahora determinemos los vectores A y A, que deberían ser dos vectores en el plano. La componente X del vector A es 1, 1, la componente Y es 1, 1 y el componente Z es Z0, 0. Simplificando, el vector A es el vector será 2, 0, y ahora determine el vector A en el que el componente X es 0, 1, el componente Y es 0, 1 y la componente Z es 3, 0. Simplificando, el vector A que es el vector menos 113. Y ahora determinaremos el producto cruzado de estos dos vectores para determinar un vector normal al plano que necesitamos para encontrar la ecuación del plano. Lo configuraremos como 3 por 3, determinante en el que la primera fila son los vectores unitarios y, j y k, la segunda fila son los componentes del vector A, la tercera fila son los componentes del vector A. Usando la expansión por menores, el vector A cruzado con el vector A que es el vector 6, 0, 2, que es un vector normal al plano. Y, por supuesto, cualquier múltiplo escalar de esto también será normal al plano. Dejemos que el vector normal n sea igual a 1/2 veces el vector 6, 0, 2, y por lo tanto el vector n es el vector 3, 0, Un recuerdo: la ecuación del plano dado el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0 con vector normal a, b, c como lo indica la ecuación. A continuación, usando el vector normal n, 3, 0, 1 y punto c 0, 0, 3, la ecuación del plano es 3x, 0 más 0 cantidad y 0 más 1 la cantidad z, 3 igual 0. Resolviendo z tenemos z igual 3. 3x. Esta es la ecuación de esta cara verde de la pirámide que, volviendo a nuestro trabajo, es el límite superior de integración con respecto a z. Y ahora, para determinar la integración de los límites para y z, utilizaremos la traza psi. La integración de los límites para una y va a ser de x a x positivo.
Por eso era importante reconocer que si proyectamos los bordes de la pirámide en el plano psi, las ecuaciones de las líneas o aristas serían, y igual x e igual x. Y ahora los límites de integración para x van de 0 a 1 y ahora integramos con respecto a z y, por supuesto, la antiderivada de 1 con respecto a z es z. Y ahora determinamos la gran f de 3x menos la gran f de 0, por supuesto, la gran f de 0 va a ser 0 y la gran f de 3x es solo 3 veces, así que si nos detenemos aquí por un momento, esta sería en realidad la integral doble sobre la región R que nos daría el volumen de la pirámide una vez más. Usaríamos lo mismo. Estrategia donde f de x, la coma y sería la ecuación del plano de una cara del pirámide y ahora integrar con el aspecto de, y la integral de 3 con respecto a y es 3. Y menos la integral de 3x con respecto a, y es 3x y porque estamos tratando 3x como un constante y ahora determinamos la f grande de x menos la gran f de x realizando la sustitución de y. Cuando y es x tenemos 3 veces menos 3x2 menos cuando x es x tenemos 3x menos guión 3x2 simplificando tenemos 3x más 3x que es 6x entonces tenemos 3x2 menos 3x2, lo que nos da 6. x2 y ahora volvemos a integrarlo en x integrando 6x con respecto a x tenemos 6x2 barra 2, lo que simplifica 3x2 y luego menos 6xq barra 3, lo que simplifica el 2x. Which simplifies to minus 2x cubed. Cachorro y ahora determinamos la gran f de 1 menos la gran f de 0, que nos da una f grande de 1 es igual a 3 el cuadrado de 1, 2 el cubo de 1 y una f grande de 0 es 0 simplificando tenemos 4 multiplicado por 1, que por supuesto es igual a 4. Esto indica que el volumen de la pirámide es 4 cúbicos. Unidades, espero que lo hayas encontrado útil.